Nikola Tesla, uno de los inventores más importantes de la humanidad, si no es que el más importante de toda la historia. Tesla nació en Smiljan, un pequeño pueblo compuesto por varias aldeas entre las montañas de la región de Lika, en Croacia, que apenas sobrepasa los 400 habitantes. Ahí fue donde hace más de 150 años nació Nikola Tesla, el hombre que cambiaría el mundo para siempre. Ingresó en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Allí comenzó a germinar la idea que marcaría su vida. Idear una forma para que la energía llegase a todo el mundo de forma gratuita. Más adelante daría el salto desde Graz hasta Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica en 1881, para acabar su travesía europea en Francia, ya que en París encontró un nuevo trabajo en la Compañía Edison. Desde la capital francesa emprendió su viaje transoceánico hasta Nueva York en 1884. Ahí Tesla acudió directamente a las oficinas de alguien que marcaría el resto de su vida. Thomas Alva Edison. Para él iba dirigida una carta de recomendación de Charles Batchelor, su último jefe en Europa. La carta contenía la siguiente frase: «Conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta». Edison le contrató ese mismo día, pero entre ambos existían diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Diferencias que comenzaron en la forma de ver el resultado y la orientación de su trabajo. Edison era defensor y primer introductor de la corriente continua, y con ella logró su primera cartera de clientes en Nueva York a principios de la década de 1880, con pequeñas centrales eléctricas para llevar energía a apenas un centenar de clientes en la ciudad. Mientras Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor. La corriente alterna es la corriente eléctrica en la que magnitud y sentido varían de forma cíclica, y que no tardó en imponerse frente a la corriente continua. La corriente alterna se sigue usando en nuestros hogares al día de hoy, más de 150 años después. En efecto, la idea de Tesla era mejor, pero necesitaba Edison para implementarla. Ahí se desató el conflicto en el que Edison defendió su fortuna a toda costa. De ninguna forma Edison iba a permitir que un extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la fama e hiciese peligrar esa suerte de imperio eléctrico que consiguió levantar. Se unieron ego y dinero. Aunque más tarde, Tesla conoció al empresario George Westinghouse, que había desplegado una red eléctrica de corriente alterna en Massachusetts. Todavía faltaba una pieza clave para que la corriente alterna lograse imponerse de forma indudable. Esa pieza era el motor de inducción, que el propio Tesla ya había inventado. Westinghouse le ofreció $5.000 en efectivo por las patentes de Tesla, otros $55.000 en acciones, y $2.50 por cada caballo de potencia que se hubiese generado en la electricidad comercializada. Este negocio, en parte, por la rápida y altísima escala que tomó la distribución de la energía, no fructificó. Hubiese sido inviable. Y de haber prosperado, Tesla se hubiese convertido quizás en una de las personas más ricas del mundo. Mientras tanto, y a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX, Edison, preso de la envidia, no dejó de humillar y ridiculizar a Tesla. Desde haciéndole trabajar 18 horas diarias de lunes a domingo arreglando problemas técnicos, hasta montando espectáculos para desacreditar la corriente alterna. Por ejemplo, aplicando descargas eléctricas a animales o anunciando su uso en la silla eléctrica, inventada unos años antes por Harold P. Brown, con la intención de atemorizar a la ciudadanía sobre su uso. Lo que no dijo es que Brown fue financiado en secreto por el mismo Edison. Pero el punto de inflexión tuvo lugar cuando Tesla le propuso a Edison una fórmula para mejorar su generador. Ante esta propuesta, Edison le prometió $500 si lo conseguía. Tesla trabajó duro a lo largo de meses, llegando a apenas dormir durante alrededor de 80 horas, y finalmente, como no podía ser de otra manera, lo consiguió. Edison no solo no le pagó lo prometido, sino que además se burló de él diciendo: «Cuando seas un americano cabal lograrás comprender una buena broma yankee». Tras esta afrenta, Tesla se despidió de Edison, a quien había aguantado todo y por quien trabajó bajo una gran admiración durante años. Su siguiente proyecto fue crear su propio laboratorio para impulsar uno de sus grandes sueños, la transmisión de energía y noticias sin necesidad de usar cables. Pero se encontró con dos barreras principales. Por un lado,
El sector energético era un monopolio, y como en todo monopolio, sus impulsores se negaban a cualquier cambio si no les iba a suponer un aumento en sus beneficios. Por otro lado, el sector bancario ya había comprado minas de cobre, con el que construirían el cableado que cruzaría el país para distribuir la energía. Así que Tesla tenía muchos obstáculos para lograr que sus ideas se materializaran. Tanto las zancadillas que le puso Edison, como las barreras de grandes monopolios, como el energético, e incluso del propio gobierno. Su único aliado para darse a conocer fue la prensa, quien sí estaba interesada en las frases lapidarias que solía dejar Nikola en cada entrevista y cada declaración. Por ejemplo, el presente es vuestro, pero el futuro es mío, o, el científico no busca resultados instantáneos, ni espera que sus ideas avanzadas sean aceptadas fácilmente. Su deber es sentar bases, señalar el camino a los que vendrán. Otra de sus frases fue: en el espacio hay energía y es cuestión de tiempo que el ser humano logre aprovecharla. Cualquier persona, en tierra o mar, podrá recibir noticias de cualquier lugar del mundo o mensajes particulares destinados solo a ella con un aparato sencillo y barato que cabe en el bolsillo. Tras los éxitos cosechados por la corriente alterna durante los años anteriores, Tesla se decidió a apostar de lleno por su gran sueño, lograr energía y comunicaciones inalámbricas. Este proyecto comenzó a materializarse a través de la Torre Wardenclyffe, también conocida como Torre Tesla, una torre de alta tensión con una antena de 30 metros de altura cuya finalidad iba a ser permitir la telefonía comercial transatlántica, impulsar las retransmisiones radiofónicas, y demostrar que era posible transmitir energía de forma inalámbrica, sin cables entre emisor y receptor, y además de forma gratuita. Para ello iba a seguir los mismos principios que con la radio. La Torre Wardenclyffe recibió su nombre de James S. Warden, banquero y abogado que cedió 81 hectáreas de terreno, para que Tesla creara una comunidad llamada Wardenclyffe on Sound, una especie de ciudad de la radio, que creía posible gracias precisamente a la implantación del sistema inalámbrico mundial de Tesla. De forma premeditada y prematura, le fueron denegados más fondos para seguir investigando. Había demasiados intereses en juego como para permitir que un inventor casi utópico, que ya había demostrado ser capaz de lograr avances de peso como el de la corriente alterna, se cargara un sector monopolizado por unas pocas élites. Así que Wardenclyffe se vio obligada al cierre antes de ser totalmente operativa y a demolirse parcialmente en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando Tesla ya tenía más de 60 años. Tesla murió solo, abandonado, desacreditado y en la pobreza. Tras fallecer en 1943, comenzó la campaña para borrar su nombre de la historia y atribuir sus éxitos a otros, así como centrar su recuerdo en su carácter excéntrico. Por ejemplo, Edison fue proclamado padre de la electricidad, y Marconi inventor de la radio. Pero ambos, sin Tesla, no hubiesen sido nada. Especialmente Marconi, quien utilizando 17 patentes de Nikola para su primera retransmisión en 1901, atribuyéndose el mérito sin citar a Tesla. Este hurto fue subsanado por la Corte Internacional en 1943, después de su muerte. Pero todavía hoy la cultura popular señala a Marconi como inventor de la radio. Tras su muerte, el propio Edison renegó de Tesla y se sumó a la corriente más crítica y difamatoria contra él. Pese a que, como hemos dicho, Edison fue el empresario, pero Tesla fue el genio inventor. Tesla quería que sus inventos mejorasen el planeta, que beneficiasen a la humanidad, en lugar de centrarse en el beneficio económico. A su muerte el gobierno estadounidense incautó a través del FBI todos sus documentos, incluyendo estudios e investigaciones propias. Su familia tardó años en recuperar dichos documentos, para lo cual tuvo que contar con la ayuda de la Embajada de la antigua Yugoslavia, y desde entonces se encuentran expuestos en el Museo de Nikola Tesla. Algunos de los inventos que debemos agradecerle a Nikola Tesla son: el motor de corriente alterna, la radio, la resonancia magnética, el radar, el submarino eléctrico, la lámpara de pastilla de carbono, el despegue y aterrizaje vertical de aviones, los rayos X, la bobina de Tesla, la transferencia inalámbrica de energía, el control remoto, la extracción de energía de la Tierra en grandes cantidades, el microscopio electrónico, los sistemas de propulsión de medios electromagnéticos, sin partes móviles,
herramientas de medición y control climático. Hay quien cree que parte del genio de Tesla se debe a que tenía un principio de sinestesia. Un sinestésico puede percibir de forma conjunta diferentes sensaciones, mezclar sus sentidos. Los principales ejemplos son la posibilidad de oler un color, ver un sonido, percibir un gusto al tocar la textura de un objeto, etc. Se cree que parte del prodigio intelectual de Tesla venía dado por la sinestesia. Además, Tesla tenía memoria fotográfica, se dice que en parte heredada de la gran memoria de su madre, quien pese a ser analfabeta podía recitar larguísimos poemas que simplemente había escuchado. Hablaba y escribía con fluidez 7 idiomas: húngaro, latín, francés, checo, inglés, alemán e italiano. Pese a haber desarrollado tantos inventos y aportar quizás más que ningún otro a la tecnología, su nombre ha pasado bastante desapercibido en los libros de historia. Las causas principales fueron dar la espalda a la comunidad académica y apostar por mejorar el mundo en lugar de hacerse rico con sus creaciones, lo cual significaba dar la espalda a los poderes económicos. Tesla no trabajaba para su beneficio ni para el de unos pocos, sino por el beneficio de la humanidad. Eso le costó morir solo y abandonado, así como ser desacreditado y ridiculizado por la comunidad científica, a los 86 años, en una habitación de hotel y en la pobreza. Su cuerpo fue encontrado por la mucama al día siguiente al de su muerte. Solo su corazón desinteresado pudo rivalizar con su gran intelecto y por supuesto, le costó una dura y larga condena al olvido por parte del poder. Este es un pequeño homenaje al más grande inventor de la historia y quien merece que se le recuerde como tal de ahora en adelante. Recuerda suscribirte a mi canal. Buenos días.